Vamos a ver el setting psicoterapéutico de lo que sería la clínica bioenergética. Nosotros trabajamos cara a cara con los pacientes. Es fundamental generar un espacio seguro y un vínculo de confianza con los pacientes, y en ese sentido vamos trabajando cara a cara, pero al tiempo que vamos a ir generando un trabajo sistemático, organizado, consistente, luego de una buena anamnesis clínica, podemos comenzar trabajando, por ejemplo, con estimulación bilateral. Ahí el paciente sentado va a recibir una estimulación bilateral táctil con movimientos oculares. Generalmente utilizamos una posición que es sugerida por Francine Shapiro, que son los barcos que se cruzan, y ahí estamos utilizando para los movimientos oculares, por ejemplo, esta posición, o para el toque, y al mismo tiempo tenemos preparado distintos CDs, por ejemplo, seguimos utilizando CDs de la prehistoria para la estimulación bilateral con sonidos. Otra herramienta que utilizamos, una herramienta histórica del análisis bioenergético, es el stool. Nosotros le hemos hecho distintas adaptaciones para que tenga una base mucho más segura y para trabajar con estas varas de madera que son rebatibles, para poder trabajar también con las piernas, ¿tá? Con el enraizamiento vertical, enraizamiento aéreo. Tenemos un espejo de cuerpo entero para trabajar la lectura corporal de los pacientes. El paciente se mira no solo en el rostro, la gramática expresiva del rostro, sino tratar de entender su anatomía emocional, cómo quedaron inscriptos la mirada de sus padres, de sus compañeros de colegio, de liceo, sus primeras experiencias sexuales, cómo influyó la mirada del otro y cómo influye el mirarse a sí mismo frente a un espejo, que puede ser la cultura, que puede ser la familia, que pueden ser los compañeros de trabajo, que pueden ser las parejas íntimas, los amigos, y en esa lectura corporal vamos, como te decía, diagramando toda su anatomía emocional. Para el trabajo en clínica bioenergética, además de estar trabajando con los ejercicios de pie, paciente de pie y terapeuta de pie, tenemos este dispositivo donde un dispositivo clásico. Este es un colchón de alta densidad y el terapeuta queda en una posición de analista, en donde en esta posición es una posición más regresiva, en donde el paciente está con la cabeza acá, los pies allí, trabajando con una lógica céfalo-caudal de los ojos hacia la pelvis, hacia los pies, siguiendo la disposición segmentada de los segmentos ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal y pélvico. Y en esta postura, que es mucho más regresiva, el analista queda fuera del campo visual del paciente y podemos trabajar con una fotoestimulación luminosa también, o con estimulación bilateral táctil. Y luego de realizados los ejercicios bioenergéticos, en donde trabajamos ejercicios expresivos con la mirada, con la voz y con el movimiento, el terapeuta se pone para realizar un contacto ocular con el paciente, para charlar sobre el sentido que le da a lo realizado y su conexión con su histórico. A veces un histórico de violencia, a veces un histórico de desintegración familiar, a veces un histórico de pérdida y abandono, a veces un histórico de seducción temprana, a veces un histórico de humillación, de traición, de perfeccionismo. Y bueno, básicamente este es un espacio para integrar también las distintas zonas, como lo trabaja mucho más Alexander Lowen, para unir el corazón con la pelvis, junto con el resto de los trabajos. Y finalmente, en la pandemia hemos instrumentado un trabajo que en la medida de que muchos pacientes no podían asistir vivencialmente y trabajamos con gente de 20 países, lo que hicimos fue, para el dispositivo online, para hacer una buena lectura corporal de los pacientes, traer la computadora para poder trabajar con una pantalla más amplia, en donde el paciente pudiera adaptar el setting que utilizamos acá en su casa. El paciente tenía que pensar si tenía un espacio
dentro de su casa, generalmente, para poder trabajar con su intimidad, un horario para poder hacerlo. Esto le costaba mucho más a veces a las madres, trabajadoras, docentes, por ejemplo, que llevaban adelante muchas funciones al mismo tiempo, y con esta pantalla nosotros podíamos hacer una lectura corporal completa de los ejercicios que le íbamos marcando al paciente y hacer una lectura corporal de su gramática expresiva, de su mirada, de su voz, de su cuerpo en movimiento, para detectar también qué era lo que estaba pasando a nivel de su anatomía emocional. La superposición del trabajo presencial y del trabajo online en la pandemia estuvo asociado también para algunos pacientes en aquellos espacios en donde se sintiera más seguro, porque para nosotros safety is therapy, ¿no? La seguridad es lo principal, la presencia del terapeuta, que sea un lugar seguro para el paciente y que el vínculo sea un vínculo esencialmente de confianza, porque fundamentalmente somos guardianes de secretos y donde el setting terapéutico tiene que ser una matriz energética de reparación de los traumas y de análisis de los conflictos principales para generar una mayor producción de sentido en la vida de los consultantes.